habla la oposición y de los que no habla Kicillof. Después vamos a hablar de Kicillof y la corrupción, porque él se autopercibe no corrupto. Pero después vamos a hablar del censo con Martín Tetaz. Y eso es afanarle la guita del bolsillo a la gente. Tal cual. Lo dijo claramente Martín Tetaz. Se robaron un censo, se robaron 70.000 millones de pesos. Pero tampoco habla de inseguridad nunca, Pablo. No. Por ejemplo, no sé si le responde, si va a hablar a la casa de un padre que ha perdido a su hijo porque lo balearon para robarle una moto. No es Danilo, el papá de Danilo, que murió el fin de semana, el repartidor. No. Otro, en Moreno. Mirá el papá. Nadie está dispuesto ni más libre de nada acá. Te matan como si fueran una hormiga, un pajarito, no sé. Porque no solo, por lo de mi hijo, si fuera un hecho aislado, bueno. Pero es todos los días. Sí. Esto ya nos estamos acostumbrando mal. Mejor dicho, esto no podemos acostumbrar. A mí me arrancaron la vida. Mira, ahí Carla tratando de consolar. Le arrancaron la vida. ¿Esto no lo ve Kicillof? ¿No lo ve Bernie? ¿Bernie qué? A ver, ¿qué se la pasa con Maslatón ahora? Dicen que se la pasa en una pizzería rosqueando con Maslatón y Alberto Pierri. Hoy me pasaron el dato. Bernie, el semidios, el especie de Martín Fierro que decía, el que trajo al borracho que se lo lleve, ¿no labura? No. Y Kicillof estaba reunido cerrando la paritaria docente con todos los gremialistas docentes, Baradel y todos los de izquierda, y diciendo que lo que le están pidiendo es que vaya por la reelección. Están en el modo electoral reeleccionista lejos. Lo tengo a Bernie. Vos le decís, y che, no, para eso lo tengo a Bernie. Y ahí fue a Bernie tratando de apagar el fuego después de que los motoqueros estaban cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Ese es el kirchnerismo, así reacciona, digamos. Martín Rodríguez Yebra, ya lo saludamos a Martín Tetaz enseguida. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué Kicillof no habla de inseguridad? ¿Cree que no hablando lo van a votar igual? Bueno, el papel de Bernie desde el primer minuto en el gobierno bonaerense fue ese, fue que la percepción sobre la inseguridad recayera sobre él. Kicillof es como una suerte de gobernador que no tiene el tema de la seguridad, al menos de cara a la sociedad. Y ese es el papel que cumple Bernie. Y eso es lo que hace que Bernie siga donde está a esta altura del partido. A ver, pero espera, no espera vos. Bien lo que decís, y cuando lo decís yo digo, es así como dice Martín. Ahora, es una locura, Pablo, esto. Sí. O sea, un gobernador en la provincia de Buenos Aires no puede hacerse con la inseguridad. Pero le ha resultado eficiente, eso. Porque digo, otros gobernadores han tenido grandes crisis ante determinados hechos de inseguridad graves, asesinatos, situaciones que despertaron a la sociedad y han tenido que poner la cara. Y Kicillof no puso la cara nunca. Scioli, Solá. Scioli, Solá tenían que dar la cara, iban. Sí. Y a Kicillof no lo hemos visto, en una situación de inseguridad. Martín, sigue el manual K, sigue el manual de Néstor y de Cristina, alejarse de los problemas esos traumáticos donde ellos saben o no pueden hacer nada o no tienen ningún discurso. Bueno, la tragedia de 11, está bien, el asesinato en su momento. A diferencia de otros gobiernos K, Bernie les cumple ese papel. Exacto. Y entonces es más eficiente. Exacto. Bueno, porque los deja menos expuestos. Pero es humo puro. Es otro papel de mentirita, porque cada vez hay más asesinatos. ¿Sabés lo que hicieron? ¿Sabés cuál fue la gran reforma en seguridad del gobierno de la provincia de Buenos Aires? No mostrar más las cámaras públicas de la policía con los hechos delictivos, que ahora solamente la muestren los vecinos privados, porque si no se convierte en un escándalo para nosotros. Mirá qué gran reforma. Anula, o sea, así como Kicillof quiso borrar el índice de la pobreza, y ahora vamos a hablar del censo con Martín Tetaz acá con nosotros, también quieren borrar los datos de inseguridad y los hechos de inseguridad. No se pueden borrar. Bueno. Escuchen y vean a los vecinos. Escuchan a este vecino de Quilmes cuando habla de inseguridad. Escúchenlo, mírenlo, existe. Somos gente grande, el final de nuestros días, y no podemos estar sufriendo de esta manera. Hay muchos abuelos que los han golpeado adentro y no han podido defenderse. Y para robarle algo, nada, porque nada sirve que no sea la vida. Este pobre chico no lo pude ayudar, pobrecito. No lo pude ayudar. Perdió la vida por estos insensibles que no piensan en nada.
tenemos los hijos que salen por una miserable moto que les ayudamos a comprar. Estuve en el velorio y yo veía a todos los niños que estaban acompañándolo ayer al mediodía y los chicos de la moto, y que ellos no tienen miedo de entrar a la villa al pasaje tanto y al pasaje tanto a recuperar su moto. Es su carta de trabajo, no tienen otra cosa, pobrecitos, pero no pierdan la vida, no pierdan la vida. Eso no lo ven, ¿no? Es durísimo porque... hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sabes qué? Pensaba, hay un dato económico, social y político. Este abuelo, este hombre está viendo lo que se viene. Ya en el final de la parte de su vida dice, los chicos ya no tienen miedo en meterse en una moto, van con una bicicleta, juntan un poquito de plata, se compran una moto y esa es su salida laboral. Y los matan como pajaritos. Y no tienen piedad ni siquiera de estos laburantes. O sea, eso es también un modelo económico y social. O tenés el mundo de los subsidios, o tenés este cuentapropismo que es una ruleta rusa. La Argentina, Pablo, está completamente fragmentada. Yo lo conté, hace poco estuve en Garín en un comedor comunitario de una chica que se llama Patricia, que salvó, hace más de 25 años que tiene ese comedor y sacó casi 5.000 chicos de la calle. En estos últimos 25 años, cada historia que me contaba me partía al medio porque era un caso lucio. Violencia doméstica, chicos que están tan partidos que no tienen posibilidad de proyectar ni un futuro ni tampoco viven el día a día. Y por lo tanto están regalados porque no valoran la vida, no tienen valor por absolutamente nada. Esa es la sociedad que estamos construyendo. Lamentablemente, si nosotros no lo vemos a esto, en algún momento va a ser tarde. Yo el otro día ya se me mezclan los días, estaba viendo un documental que mostraba a Viviana Canosa, de un periodista que le preguntaba a los chicos 7x8, las tablas de 7x8 en la calle, y no lograba que ningún chico, chicos de 10, 12, 13, 14, no lograba que ningún chico le dijera 7x8 es 56. No, entonces el nivel de decadencia total del sistema educativo, que no funciona con los chicos que están adentro, pero además expulsa y deja a la mitad de los chicos afuera. Claro que sí. En estas condiciones nos está enfrentando a una sociedad, yo dije alguna vez mexicanizada, y alguien me dijo, bueno, estás estigmatizando a los mexicanos. Digamos latinoamericanizada, claro, como fue históricamente la fragmentación esa que se vivía en El Salvador. También esta semana trascendió, ustedes vieron un video de una cárcel de El Salvador. En El Salvador, la última vez que fui a dictar una conferencia, me prohibían que saliera a la calle. Me decían, no se puede salir a la calle. Y como yo quería conocer igual el centro, me dijeron, armaron todo un operativo. Martín, la gente de Quilmes tampoco puede salir a la calle, ¿eh? Sí, Luis, ahora que está diciendo eso es lo que te estoy contando. Está empezando a pasar en Argentina lo que pasaba en Centroamérica hace 10 años atrás. Y esto va a ser moneda corriente. Claro. Ahí ya llegó Ritondo, en cualquier momento lo sumamos. Como va a llegar Ritondo, mostrémoslo. Como va a estar Ritondo, y seguramente vamos a hablar de este tema con Cristian Ritondo, la pregunta mía es, ¿tendrán que hacer la gran Bukele los que van a gobernar la Argentina dentro de 5 o 10 años? ¿Qué querés decir con eso? Andá buscando si podés, porque ha salido en todas partes el fin de semana la cárcel de Bukele, que tiene, por supuesto, un montón de asteriscos y signos de interrogación. Pablo, y cuando decís tendrán que hacer la gran Bukele, ¿qué querés decir? Ahí significa preparar una gran cárcel para 40.000 personas. En ese caso, el índice de homicidios en El Salvador era espantoso, era el doble quizá que los de Rosario, y las pandillas, las maras, como lo llaman allí, habían hecho que la sociedad pidiera a gritos algo así, y apareció un Bukele, pero apareció un Bukele porque la gente demandó, armó una demanda y apareció el presidente de El Salvador, joven, manejando las redes sociales, y llegó a esto, que está circulando por el mundo como un modelo intrigante. Es una pregunta muy interesante la que haces. Se la formulamos a Ritondo, Martín Tetaza, Martín Rodríguez Llera. Ritondo, buenas noches. ¿Necesitará la provincia de Buenos Aires y la Argentina un Bukele que acelere la lucha contra la inseguridad? A ver, sin duda lo que hay que tener es una decisión política que este gobierno no tiene, que nosotros la tuvimos en la provincia de Buenos Aires y que tuvimos resultados.
lógicamente que hoy vuelve a ser parte del conurbano. Con Martín hemos compartido algunas recorridas en La Matanza y en otros lugares, y el reclamo de lo que el gobierno de la provincia se tiene que hacer cargo, básicamente son dos: el tema educativo y el tema de la inseguridad. Y son dos temas que el gobierno mira para el costado, que no habla, que cuando hace cosas lo hace en contra de la gente. Estaba pensando en eso que dice Martín. Cristian, ¿cómo te va? Están conectados, indisolublemente conectados. Sin duda, adoctrinan a los chicos de darle educación con una currícula que tenga que ver con el mundo laboral. Hoy, lo que decía recién Martín, le preguntás la cuenta más simple del mundo y no la saben, le preguntás, leen un texto y no saben cómo interpretarlo, pero eso sí, le hacemos el decálogo de cómo ideologizar a los chicos para decirles cuáles fueron los gobiernos democráticos malos, que fueron igual a la dictadura, y que los grandes salvadores de la patria fueron Néstor y Cristina. Vos sabés que ustedes saben que cuando yo veía el adoctrinamiento para enseñar durante los 40 años de gobierno, me acordé de Marta Radetich. Después vamos a poner ese recuerdo. Pero Martín Rodríguez Yebra, ¿está demandando a la provincia de Buenos Aires eso? ¿Está parecida, digamos, en la demanda a 2015, cuando la gente dijo, no, con Aníbal Fernández esto se pudre todo, y María Eugenia Vidal por lo menos me garantiza una pelea más directa contra el narcotráfico? Mira, yo creo que es distinta la situación. Creo que Aníbal había generado un rechazo por otra cuestión, no tanto por la cuestión de inseguridad, sino por la figura vinculada durante tanto tiempo a la corrupción, le pusieron el cartelito de la morsa y no se lo pudo sacar. Y eso no se lo pudo sacar. Yo creo que hoy es distinta la situación. Y en cuanto a la demanda, vuelvo a lo que preguntaban antes, si necesita un Bukele. Yo creo que sería uno de los grandes peligros es que lleguemos a la conclusión de que sí se necesita un Bukele, porque Bukele es un presidente que expulsó a los miembros de la Corte, que entró con los militares al Congreso Nacional de El Salvador, que entra con militares a los medios de comunicación y los cierra. O sea, si llegamos a ese punto en el de decir necesitamos a un autoritario que haga lo que vimos en las cárceles, que meta a presas a las maras, pero el precio que pagamos es tener un gobierno prácticamente dictatorial, estamos en problemas. Y ahí creo que hay un peligro grande de lo que está pasando. Es buenísimo, Martín, porque entonces le pregunto al otro Martín. No literalmente, porque las comparaciones, no quiero llegar a la comparación, pero ese fenómeno hartazgo y voto al primero que pegue 2 gritos y me prometa romper todo lo que conozco. Milei, por ejemplo. ¿No es Milei? Bueno, pero en materia de seguridad no escuché la propuesta de Javier, sería interesante. Lo que yo creo que acá se pueden conectar las dos cosas, por eso te lo decía más temprano. Lo que yo creo que nosotros necesitamos que los chicos estén en la escuela, en jornada doble, y que cuando no van a la escuela los vayan a buscar, que el gobierno sepa cuáles son los mejores docentes, los ponga en las escuelas más desfavorables, les pague un ítem aula desfavorable para que vayan a esas aulas, pero todo eso es gestión en base a datos que el gobierno de la provincia no tiene. Si vos lo traes al gobernador acá y le preguntás dónde están los chicos que se fueron de la escuela, no sabe. Si le preguntás dónde están las escuelas donde los chicos aprenden menos y dónde están los mejores docentes, tampoco sabe, entonces no puede conectar las dos cosas. Y luego por el lado de la seguridad, si tenés que conectar que faltan 600 jueces en la provincia de Buenos Aires. Este gobernador no ha sido capaz, entre su incapacidad, es uno de los peores gobernadores de la historia de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? No ha sido capaz de nombrar, le faltan 600 jueces, te estoy diciendo, ayer hablaba con una persona de la Corte de la provincia de Buenos Aires, faltan 600 jueces nombrar en la provincia de Buenos Aires, imagínate la lentitud de la justicia. Hay en la provincia de Buenos Aires 22.000 camas carcelarias. ¿Sabés cuántos presos hay? ¿Cuántos? 47.000, porque largaron 5.000 en la pandemia, sobre pretexto de la pandemia. Por lo menos. Hay 47.000, hay el doble. Entonces mirá vos, si no hay que resolver el problema de la justicia, si no hay que construir más cárceles, si no hay que transformar la escuela en un lugar donde los chicos tengan contención. Las tres cosas están conectadas. ¿Y qué haces como gobernador? Si fueras gobernador, Cristian, ¿qué haces con este panorama? El primer panorama que hay que solucionar es el tema educativo. Bueno, pero pará. Yo entiendo y avalo, suscribo. Bueno, pero la gente está demandando, hoy la gente está demandando sobrevivir. En La Matanza. Que no los maten. Recordemos todo el tiempo. La verdad es que volver a la política que implementamos María Eugenia Vidal. A ver, nosotros tuvimos 163.000 detenidos por causa de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Eran 19 allanamientos por día, 150 búnker, que es uno por día, de los que derribamos. Una cantidad similar que fueron reconvertidos en centro
de derecho, en centro que con las madres de la lucha contra el Paco. Parece que volver a eso, 33% de baja en el homicidio y bajar el 90% de los secuestros extorsivos. O sea, hubo un resultado. Hoy, cuando se mira la provincia de Buenos Aires, estamos mirando las estadísticas del 21, todavía cuando tuvimos pandemia. Sí. Todavía no salieron las del 22, no fue publicada por la Procuración de la provincia de Buenos Aires. O sea, el 22 sin pandemia todavía no lo vimos y hay que ver, por lo menos, lo que yo encuentro en la calle, digo, y creo que a Martín le pasa lo mismo, es que hay un reclamo contra la inseguridad creciente y de mayor violencia. Bueno, pero déjenme decir también, porque yo creo que conecta la inseguridad y la educación con... ¿me pones el tuit de Ritondo? Que bueno, que fue una queja de Juntos por el Cambio, yo supongo que Martín Tetaz también la comparte, sobre el nuevo adoctrinamiento del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. El tuit, bueno, ¿por qué? A ver, es escandaloso. Les voy a hacer el resumen. Para los contenidos para este año, a partir de mañana, en la provincia de Buenos Aires... Por los 40 años de la democracia... Se reunieron directores de todas las escuelas, en fin, entonces, para fijar un temario. Según ese contenido, Alfonsín es positivo, le hizo todo bien. Néstor hizo todo bien, Cristina hizo todo bien. Menem, Duhalde, Macri, Fernando de la Rúa hicieron todo mal. Eso es puro sesgo. De nuevo, poneme el tuit de Ritondo, así lo leemos y lo ponemos en contexto. Ese es ese es el contenido. El contenido. El tuit de Ritondo. Se pregunta Ritondo. ¿Cómo vamos a dialogar con los que pretenden adoctrinar a nuestros hijos? Bueno, es lo que estabas planteando ahora. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, Y me hizo acordar, porque esto es... Yo creo que la oposición, Martín Rodríguez Yebra, Ritondo, va a tener que hacer, si gana las elecciones, va a tener que hacer un gobierno de dos cambios. Uno, para gobernar como corresponde, y otro para desarmar esta batalla cultural de sesgo y de adoctrinamiento. Me acordé de esto porque tiene mucho que ver con lo que quieren hacer ahora durante este año. Me acordé de Marta Radetich. Mirá. ¿Está claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? ¿Tienen ahí el gobierno este? ¿Quién? ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! ¿Y en 37 años que tuvo el peronismo no arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. Qué locura. Pero poné un poquito el de contenidos, donde dice Luis, lo resumía fantástico, los puntos. A ver si podemos. A ver, acercámelo. Ahí está. A ver, ¿por qué mes por mes? Mirá, toman un mes, por ejemplo, mayo, triunfo de Alfonsín, juicio de la Junta, rebelión cara pintada. Junio, hiperinflación, saqueos, menemismo, escuchanos, privatizaciones, convertibilidad. Después julio, ley de obediencia de vida, punto final. Es un manual ideológico de lo que idealmente sería el kirchnerismo. Yo lo llamaba hoy, graciosamente, se me ocurría kirchnerismo 1, porque después viene kirchnerismo 2. ¿No? Los dos gobiernos, noviembre, mirá en noviembre ahí abajo. Los dos gobiernos de Cristina Kirchner, desendeudamiento, basta con ese verso de desendeudamiento. Fondos buitres, ley de medio. Ley de matrimonio igualitario, la perfección, expropiación de YPF, todavía lo estamos pagando. Le falta, ¿no? Hoteles del Sur, estancia de Lázaro Báez, ¿no? Podríamos poner algunos temitas. Sí, ¿qué sugiere? Podríamos poner estancias en el sur, Lázaro Báez. El plan sistemático de saqueo, los bolsos, bueno. Los bolsos de López. Pero no termina acá. O sea, no termina acá. Esto es apenas el comienzo. La pregunta que vamos a hacer ahora es, gobernaron 4 años. Hace rato que vienen adoctrinando. Claro. ¿Qué van a hacer si son gobierno de nuevo? Pero antes, si necesitas efectivo...